Les ruego, hermanos, por favor, ubiquémonos en nuestras Biblias en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Capítulo 11, versículos 17 al 34. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta sección que acabamos de leer corresponde a las correcciones que está haciendo el apóstol Pablo con respecto al culto público, que comienza en el capítulo 11, versículo 2 y termina en el capítulo 4. Las últimas 2 semanas vimos aquellas correcciones que estaba haciendo, sobre todo con el lugar del hombre y la mujer, cómo debe dirigirse el culto y cuáles son aquellos roles que ellos deben cumplir. Pablo comenzó esa sección felicitándoles o alabándoles, porque de alguna manera mantenían las tradiciones o las instrucciones que Él les había dado, y que realmente Él dice luego en el versículo 16, las iglesias de Dios, todas las iglesias de Dios las conservan así y las deben conservar. Sin embargo, a partir del versículo 17 comienza a corregir algunos aspectos que estaban muy mal entendidos por ellos los corintios, y que estaban abusando y totalmente pisoteando el simbolismo que tenía la cena del Señor. Un sacramento, la palabra sacramento es un término latino que significa misterio, que también podemos utilizar otro término como ordenanza. Uno de los 2 sacramentos o una de las 2 ordenanzas impuestas por el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, para que su pueblo lo celebrara constantemente, dice la Biblia, hasta que Él regrese por su pueblo. Estos 2 ordenanzas, estos 2 sacramentos constituirían entonces aquellos señales que nos ayudarían a nosotros a crecer en nuestra fe, y a que se nos suministrara una gracia especial, la cual Dios dijo que daría a todos los que le celebraban. La cena del Señor y el bautismo. Pablo en esta sección habla acerca de la cena del Señor.
Es muy importante que tengamos bien claro lo que se quiere o el propósito de lo que tenía Dios al establecer estas dos ordenanzas para su iglesia. Inclusive ha sido de tema de estudio, de profundización, de investigación desde el siglo I, por el tiempo de la Reforma y actualmente también. Tanto así, hermanos, es tan importante que está ubicada entre las tres señales mínimas que debe tener una iglesia para ser considerada una iglesia verdadera. Son tres marcas. La primera es predicación de la palabra de Dios, la segunda es celebración de las ordenanzas y la tercera es la disciplina eclesiástica. Toda congregación, para que nosotros sepamos cuáles son las marcas mínimas que debe tener un grupo, una congregación, para ser considerada como una iglesia verdadera, debe tener por lo menos estas tres marcas. Puede que no sea una iglesia sana. Hay una diferencia entre considerar una iglesia sana y una iglesia verdadera. Puede que no sea sana, pero es una iglesia verdadera. Por ejemplo, es una iglesia del Señor Jesucristo. El ejemplo, lo hemos dicho antes, está, por ejemplo, en las iglesias de Asia Menor, a las cuales Juan le dirigió las cartas del Apocalipsis. Ahí se habla de varias iglesias y excepto una, las demás se corrigen fuertemente. Es decir, no eran iglesias sanas, porque las correcciones son bastante fuertes, pero eran iglesias verdaderas. Esta iglesia verdadera entonces debe tener predicación verdadera, que consiste básicamente en lectura de las escrituras, explicación de esas escrituras y aplicación de esas escrituras. Eso lo puede hacer un académico, eso lo puede hacer una persona que haya estudiado mucho, pero también lo puede hacer un iletrado. Dios prometió usar la predicación fiel de su palabra para la bendición de su pueblo. De manera que el poder de la bendición no radica en las capacidades internas de quien predica. Como dije, puede ser un académico o puede ser un iletrado, porque el poder reside en la palabra predicada. Es la palabra de Dios la que va a transformar. Es la palabra de Dios la que va a dar el nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios la que santifica. Es la palabra de Dios la que sobreedifica. Así que no importa lo bueno, excelente que es el medio, lo que importa es la palabra de Dios. Por eso, y esa es la palabra que os he predicado. En segundo lugar está la aplicación de las ordenanzas o la celebración de las ordenanzas del Señor. Hay lugares que inclusive dejaron de celebrar la cena del Señor o el bautismo, y también la disciplina eclesiástica cuando se conocen de pecados que la palabra de Dios dice que hay que aplicar disciplina. Si usted conoce alguno de estos grupos que no tenga alguna de estas tres marcas, entonces eso no puede ser considerado una iglesia verdadera. Si usted se congrega en algo así, usted debe, por la palabra de Dios, le digo esto, usted debe abandonar ese sitio si usted es cristiano. Si usted permanece en un sitio así, usted está colaborando o participando de lo que la Biblia dice, lo que no es una iglesia, y todo cristiano verdadero tiene que asistir a una iglesia verdadera. Sin embargo, es tan importante entonces la cena del Señor, que esta es una de las marcas para ser considerada una verdadera iglesia. Tanto para Agustín, estoy hablando del siglo V aproximadamente después de Cristo, como para Calvino, los sacramentos, las ordenanzas, son la palabra visible. La palabra predicada, decían ellos, llegaba a través de nuestros oídos, pero la palabra visible llega a través de nuestros ojos, el gusto y el tacto. De alguna manera, en el simbolismo del bautismo y también de la cena del Señor, nosotros vemos el Evangelio, pero de una manera visible. Se nos ofrece al pan, el vino, como Cristo se ofreció su cuerpo y la sangre por el pecado de todos. Participamos de Él, como buscamos el pan, como llevamos la copa de vino, como haciendo que nuestra alma sea estirado para abrazar lo que nos ofrece Dios en el Evangelio, para abrazar y apropiarnos de Jesucristo. Dice Joel Vick, un pastor, una autoridad considerada con respecto al conocimiento de los puritanos, dice: el bautismo promueve la piedad como símbolo del modo en que los creyentes son injertados en Cristo.
renovados por el Espíritu y adoptados por el Padre en la familia celestial. En la cena, el Señor muestra el modo en que estos hijos adoptivos son alimentados por su Padre amoroso. De manera que con el bautismo vemos que somos injertados en la familia del Padre Celestial, y en la cena vemos cómo ese Padre alimenta a sus hijos. Los sacramentos o las ordenanzas entonces requieren que atestiguemos nuestra piedad hacia Él. El Señor trae a la memoria la inmensidad de su bondad y nos mueve a reconocerla. Al mismo tiempo nos amonesta a que no seamos ingratos con esa generosa liberalidad. Porque en lo que es el bautismo y en la cena del Señor, se nos mueve, el punto principal es que se nos mueve a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es un acto solemne porque a través de los signos el creyente se le mueve a que piense, reflexione en lo que hizo el Señor. Y el mismo Señor, o el mismo Pablo, recuerda las palabras de Cristo. Este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, es rasgado, es muerto por ustedes, la sangre derramada. Háganlo en memoria de mí. De allí la importancia, hermanos, de la cena del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, entonces lo que hacemos es presentar de forma visible lo que el Evangelio proclama con palabras. ¿Cuál era el problema entonces con los corintios? Que ese memorial, que tenía como propósito recordar nuestra unión mística con el Señor Jesús, recordar de que en su muerte nosotros murimos, que en su juicio nosotros fuimos juzgados y que en su resurrección nosotros también resucitamos. Nuestra unión con Cristo también simboliza nuestra unión como hermanos en Cristo. Y el problema de la iglesia de Corintio es que precisamente con sus hechos contradecían lo que supuestamente estaban celebrando. Porque en vez de reflejar la armonía y la unión que tenían en Cristo Jesús, lo que hacía era más bien revelar la profunda división que había entre ellos. Esta porción se bosqueja solo en 3 párrafos. Son 3 párrafos que se bosquejan solo. El primero está del 17 al 22. Y Pablo nos pone aquí, nos plantea el problema. El primer punto, el problema planteado. Vamos a leerlo una vez más. Anunciaros esto que sigue: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque ellos se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 34 nos da una pista. Versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su propia casa, para que no os reunáis para juicio. Es decir, las reuniones que esta iglesia hacía terminaban o concluían llevando un juicio a la misma iglesia, en vez de ser una bendición de lo que supuestamente se estaba celebrando. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí en griego es cismata, que significa cisma, que es romper, cortar. Yo acabo de explicar que la cena del Señor tenía el propósito de revelar la unión que teníamos con Cristo y la unión entre hermanos. Pero ellos se congregaban y lo que reflejaban era que había un cisma, que estaban rotas las relaciones, que estaban separados, que estaban mal. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema en sí? Dice por lo menos el versículo 20: cuando pues os reunís, vosotros esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los estudiosos nos comentan que hay una situación particular en la iglesia. Corinto, como ser una provincia romana, consistía o tenía 2 clases sociales muy separadas. Habían los comerciantes que de alguna manera
ostentaban sus riquezas y obviamente también tenían personas de muy bajos recursos y pobres. Lo que Pablo entonces nos dice, parece ser que era una costumbre en el siglo I, donde se celebraban algunas fiestas, también desde el punto de vista pagano, pero en el cristianismo se llegó a identificar como un ágape, como una fiesta de amor. Estas fiestas de amor consistían básicamente como lo que hacemos nosotros los fines de mes, cuando celebramos la cena, por cierto, un almuerzo conjunto, una cena, un disfrute donde podían todos participar y compartir de la comida y tener un tiempo de compañerismo. Hasta el momento no hay nada extraño aquí. Pero ¿qué sucede por lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que parece ser que está sucediendo? Pablo entonces nos parece decir que los ricos que componían la iglesia traían sus canastas o sus comidas, que por supuesto, por su posición económica, traían manjares o algún tipo de comida que era imposible de acceso para los demás. Hoy en día, por ejemplo, no se ve tanto esa diferencia porque para aquel tiempo comer carne era algo muy costoso. No cualquiera podía comer, solamente los ricos, los pobres comían básicamente, su dieta se componía de otras cosas. Resulta que aparentemente por los otros, por lo que dice Romanos también, por lo que dice la iglesia de Corinto en el capítulo 10, estos ricos traían sus comidas, sus carnes, traían sus vinos especializados y no esperaban a que llegara el resto de la iglesia. Por ejemplo, también se puede entender que una persona con dinero pudiera administrar mejor su tiempo. Es decir, si se reprograma, de repente no tiene que asistir a una reunión y se podía programar para ir a la iglesia si este rico era cristiano. Una cosa que no tenían los esclavos. Los esclavos obligatoriamente tendrían que cumplir con sus deberes y luego de terminar sus deberes, si el amo le daba el permiso, entonces él iba y se congregaba. Entonces aparentemente estos esclavos llegaban tarde. Aparte de que llegaban tarde, no traían nada porque no tenían de qué comer. Entonces los ricos en el momento se reunían y comenzaban a disfrutar de su banquete sin compartir con los demás. Es decir, yo traía mis carnes, mis vinos, mis postres de repente exquisitos, y el hermano que estaba pobre y no tenía nada, bueno, no me interesaba mucho, y en vez de compartir o ser un momento de igualarnos, en el sentido de que hermanos disfrutemos, no importa, yo traje esto, podemos compartir, ellos no hacían eso. Ellos se adelantaban, es decir, nosotros estamos aquí, vamos a comer y no nos interesan los que no han llegado. Pero en esa espera también se pasaban de copas y se emborrachaban. Y por eso él dice, avergonzáis a los que no tienen nada, porque a la final el supuesto ágape se convertía en una cuestión de distinción social, y el hermano pobre llegaba y obviamente no se podía acercar a la mesa donde tenían un banquete cuando él no tenía nada, y de esa manera se mantenía alejado de la reunión social. Después de todo eso, de ese exceso, imagínense, emborracharse inclusive, es decir, empezaban tanto libando que se terminaban emborrachando o embriagando, y los otros no tenían nada, y después, bueno, ahora sí vamos a celebrar la cena del Señor, todos somos un cuerpo. Una total ironía y una total vergüenza lo que estaba sucediendo en este lugar. Entonces Pablo, por eso él no los alaba, más bien recrimina a cierto grupo de cristianos que desconsideraban totalmente a los otros y eran incapaces, por lo menos, que en ese momento compartieran sus bienes. Note que Pablo no está molesto o no dice que está mal que el rico tenga sus bienes. No dice que está mal que él celebre de una manera como el Señor le ha permitido tener, pero en su casa. ¿Quieres tener un banquete con tus amigos? Está bien, tenlo en tu casa, tenlo en privado. No tienes casa para ir a comer y beber como tú quieras. Pero cuando se trata de la iglesia de Dios, trata de que esas divisiones económicas o sociales no se vean tan fuertes, sino que más bien comparte. Se supone que la cena del Señor era un momento de la unión del cuerpo donde no debían distinguirse socialmente las personas. Digo eso porque eso no quiere decir que Pablo era un socialista ni un comunista que le tenía rabia a los ricos, y no era un envidioso. ¿Qué es un comunista? Es simplemente un envidioso
que no le gusta que los demás tengan. Eso es un comunista. Lo digo con propiedad porque a los 20 años yo estuve estudiando con los comunistas. Y al final de todo, de estudiar todos sus puntos, me di cuenta que lo que era un amargado, envidioso, que no le gusta la prosperidad de los demás. Ese era un extra. Pero Pablo no era así. Pablo dice, disfrútalo, pero no en la iglesia. Ahora, Pablo dice, oigo que hay divisiones, y ese tipo de divisiones es lo que estaba sucediendo. Y en parte lo creo. Me cuesta admitir todo lo que me están diciendo, es como si estuviera diciendo Pablo. No lo puedo creer. Hasta ese punto llegan. Hasta ese punto llegan las divisiones entre ustedes. Pero él hace una nota interesante, hermanos, que los cristianos debemos entender, el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. A pesar de lo maligno, lo pernicioso y de que debemos evitar las divisiones, Pablo dice y admite, son necesarias, porque este tipo de problemas a la final también manifiesta quienes son verdaderos creyentes. La palabra aprobado significa alguien que a través de la prueba expone su carácter. Es alguien que a través de la dificultad reacciona de una de dos maneras. O reacciona con virtudes espirituales o reacciona con carnalidad. Y Pablo dice que Dios en su inmensa sabiduría, en su inescrutable sabiduría, Él usa la inmadurez y el pecado de una iglesia para revelar verdaderamente quiénes son de Él. Los problemas y las dificultades de las iglesias o de lo que sucede en una iglesia son a veces medios que Dios permite para precisamente exponer quiénes son verdaderos creyentes. Hermanos, las dificultades en nuestra vida llegan y muchas veces para que nosotros veamos de qué realmente estamos hechos. De qué realmente estamos hechos. Y a pesar de que las divisiones son necesarias, no significa que no sean dañinas y debemos evitarlas. En Tito 3, 10 y 11 dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, que deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo dice, ok, hay algunas divisiones, amonéstalo, corrígele, habla con él, trata de explicarle lo que está haciendo mal. Pero si después de amonestado una persona no quiere corregir, debe ser desechado de la iglesia. Aplícale la disciplina. En Romanos 16, 17 y 18 dice, al hombre que mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Son unos aduladores, son unos manipuladores que al final utilizan su verborrea para que las personas hagan y cumplan sus caprichos mundanos y terrenales, y no enseñan lo que la palabra de Dios dice. A ese tipo de personas, dice la Biblia, señálalo y apártate de ese tipo de personas. Entonces las divisiones son dolorosas, son dañinas, son necesarias muchas veces. Segunda de Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No tengas comunión con ese tipo de personas que buscan alejarte de la palabra de Dios. No tengas comunión con ese tipo de personas que son mundanos en su manera de pensar. Cuando digo mundanos, comunión, me refiero a una comunión íntima que te influencia.
Por supuesto, tenemos familiares, amigos no cristianos y nosotros necesitamos compartir con ellos para nosotros influenciarlos a ellos. Pero no se trata de que nosotros vamos a ser dejados influenciados en nuestra vida por ellos. De manera, hermanos, que Pablo dice, en primer lugar, las divisiones son necesarias para que eso manifieste los que son aprobados. Eso revelará a los que realmente tienen un carácter espiritual cristiano genuino. No es que los cristianos no nos equivocamos, pero cuando somos corregidos, entonces escuchamos lo que la palabra de Dios dice. No cumplimos los caprichos de los demás. No debemos simplemente actuar de manera sumisa y de manera servil a alguien que no enseñe la palabra de Dios, que no manifieste piedad verdadera, que no sea consecuente con lo que dice la Biblia. Entonces allí, lamentablemente, será necesaria una división. La verdad también une, pero la verdad también nos separa del error. Tal vez hoy en día no tenemos ese problema de esa distinción social, como Pablo expresa aquí de la iglesia de Corinto. Pero hoy sí sufrimos de otro tipo de división. Hay cierta corriente de hace unos años para acá, hermanos, que se llama, una teoría que se llama iglecrecimiento. ¿La he escuchado? La teoría o los puntos del iglecrecimiento. En este tipo de teoría, estos analistas dicen, o en un análisis acerca de cuáles son las iglesias que más crecen, las iglesias en este sentido se toma como que las iglesias más numerosas son las iglesias más bendecidas por Dios. Entonces ellos dicen, o el punto de esta teoría es que las iglesias que más crecen son las más homogéneas. Es decir, aquellas que no tienen diferencia o mucha diferencia entre ellos. Entonces por eso podemos crear una iglesia de jóvenes, una iglesia para jóvenes, de manera que se toque la música que a los jóvenes les gusta. Y entonces este culto será para los jóvenes. ¿Les gusta el rock? Hagamos un culto para el rock. Ellos pueden vestirse como ellos quieran, como les gusta a los jóvenes. El predicador o el moderador o el charlero también se puede vestir de esa manera. Sí, se puede poner, se puede hacer, tú sabes, ahorita le gusta a la gente el fitness, le gusta el gimnasio, entonces sí puedo usar uso mi franela así corta para que vean los músculos, para que vean que también me tatúo, que tengo un corte de pelo moderno y que puedo hablar, tú sabes, como a ellos y me muevo. Y ese tipo de ridiculeces, porque entonces la iglesia será una iglesia para jóvenes. También podemos hacer una iglesia para ricos. Esa es la que más me gusta. Para ricos. Porque, mira, ¿cómo se va a sentir un hermano humilde cuando ve al otro llegar en su camionetota o en su carro de último modelo, con su ropa de marca, vestido, y cuando él se esté bajando y le demos la bienvenida? ¿Cómo se va a sentir el pobrecito? No, eso lo va a humillar, lo va a sentir mal. Entonces preferible hacemos otro culto para pobres y hacemos un culto para ricos, porque el rico también, ¿qué rico va a querer andar con un pobretón? A ellos les gusta estar con otros ricos igual que él. Y hacemos una iglesia para pobres, hacemos una iglesia para rockeros, hacemos una iglesia para los salseros, hacemos una iglesia para cada gusto que tenga, porque de esa manera la teoría es que mientras más homogéneos seamos, creceremos más. El único problema con esa visión, solo tiene un problemita, y el único problema de esa visión es que contradice lo que Dios dice lo que es una iglesia. Porque Dios quiere y coloca a ricos y a pobres y los dice que se amen. Pone también a jóvenes y a mayores y que se quieran, se respeten y que alaben al Señor. Porque de esa manera la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a principados y potestades y al mundo entero. Significa, hermanos, que un cristiano rico, venezolano, tiene más en común con un vietnamita pobre que con otro venezolano rico. Otro vietnamita pobre cristiano que con un venezolano rico mundano. ¿Me expliqué lo que quise decir?
Porque resulta que cuando estamos en la iglesia, las distinciones sociales son borradas. Nos entendemos unos a otros como simples pecadores, merecedores de la ira divina, pero que han sido acercados por pura gracia de Dios. A todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. A todos se nos dio el mismo Señor. No hay distinciones. No es que tienes dinero y el otro no. Uno vive en el este y el otro en el oeste. No, todos somos. Y la mejor distinción para conocernos es: hermano, nos podemos dar la mano, un apretón de mano, somos hermanos en Cristo. No importa si la persona tiene una casa de 5 pisos o si tiene 5 carros o uno vive en rancho, dentro de la iglesia y por la gracia de Dios son hermanos en Cristo. Pero eso solo lo hace el Señor. Las barreras sociales las inventaron los hombres. Donde, yo de dinero no puedo relacionarme con ese pobretón. Yo de pobre no me puedo relacionar con el que tiene dinero. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que los puso todos juntos y que se amaron. Entonces Pablo, después de mostrarles el problema planteado, que está, lo acabamos de leer del versículo 17 al 22, les recuerda cuál era el propósito de la cena del Señor. Por eso él dice: yo no los voy a alabar por esto, en la última parte del versículo, en el versículo 22. En eso no os alabo. Él en el versículo 2 le dijo: los felicito porque siguen las instrucciones que yo les di. Pero en esta parte, ¿los voy a alabar por eso? No los alabo. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces les recuerda cuál fue lo que Él les había instituido y el propósito de la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Le dice la razón: haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo entonces cita una tradición apostólica que le había enseñado a la iglesia. Algunos hermanos dicen que la carta a los Corintios fue incluso escrita primero que los 4 evangelios. De manera que entonces tenemos aquí una tradición apostólica que todavía no había sido puesta en los evangelios, y ya la iglesia guardaba y cuidaba y celebraba lo que era la cena del Señor y recordaba las palabras del Señor Jesucristo. En este momento entonces el Señor recuerda lo que dice Lucas capítulo 22, que en la cena de la Pascua, en aquel momento, la última noche que el Señor iba a ser entregado para morir por los pecados de su pueblo, entonces aprovechó una comida ceremonial que tenían los judíos establecidos por Moisés, y de esta manera Él instituye o pasa a lo que es la cena, o lo que se conoció como la cena del Señor. En medio de la Pascua estaba constituido por un cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura, recordando la liberación de Egipto y recordando aquel Mesías o aquel cordero que se había sacrificado, el cordero que ellos sacrificaban anualmente en el tabernáculo. Ahora el Señor cambia y en medio de esa cena les bendice la copa y el pan, diciendo que ya el sacrificio del cordero, el derramamiento de la sangre, ya no sería más necesario, porque ahora Él era el cumplimiento de ese derramamiento de sangre. Ahora ellos tenían que recordar a través de los símbolos, el pan y la copa, lo que había hecho el Señor por su pueblo. Y les dice la razón: háganlo y recuérdenlo. Tengan esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo hice por ustedes. Tengan en sus conciencias cuando lo celebren el hecho de que yo fui muerto en la cruz. Es la sangre del nuevo pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El pacto, hermanos, entonces consistía en la muerte sustitutiva del Hijo por su pueblo, su cuerpo siendo crucificado, su sangre siendo derramada. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados, cubiertos por su sangre. Y dice la Biblia, la promesa de ese pacto es que Él nunca más se recordaría de nuestros pecados y transgresiones. Entonces, el memorial de la Santa Cena es un momento tan solemne, tan importante, que nos lleva a través de nuestros sentidos físicos a recordar y tener presente el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, las promesas que se hicieron a través de ese pacto, y nosotros, participando de Él, reconocemos y atestiguamos: eso Él lo hizo por mí, y como mi alma ha abrazado el Evangelio, yo entonces me apropio de este pan y de esta sangre. Lo mismo se atestigua en Juan capítulo 6, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Los judíos decían: pero nos va a dar este comer de su carne. Y Él lo explica luego: el que no cree en mí no tiene vida eterna. Comer la carne y beber la sangre es creer, confiar, abrazar, atesorar a Jesucristo con el alma. Entonces, una vez que ellos recordaran entonces la solemnidad, la importancia de la cena, entonces Pablo le da el último punto, el remedio requerido a los problemas que tenían. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este versículo se ha tomado para hacer muchos comentarios y conjeturas acerca de qué es comer la cena indignamente, hermano. Pero por el contexto que ha sido mi esfuerzo tratar de aclararlo, creo que ya podemos tener una idea. Si ellos celebraban una cena de una manera tan irregular, obviamente tan informal, no tenían ninguna consideración. ¿Qué va a tener consideración del sacrificio de Cristo alguien que se estaba emborrachando? Y de aparte de eso, que no tenía consideración a sus hermanos en la fe. Entonces, llegar a la cena del Señor de una manera tan irreflexiva es celebrar la cena de una manera indigna. No tener presente lo que se está simbolizando con esos elementos es precisamente celebrar la cena de manera indigna, tener una actitud, la palabra sería, de una manera irreverente, de una manera que no considera a los hermanos en la fe, como lo estaban haciendo la iglesia de Corinto, es precisamente tener o celebrarla de manera indigna. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, de manera irreflexiva sobre lo que está haciendo juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Era una disciplina correctiva que el Señor estaba haciendo sobre la iglesia de Corinto, y que en la palabra de Dios se promete a todo aquel que es hijo de Dios y que no vive consecuentemente con lo que expresan sus palabras. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, se hace una distinción entre un condenado en el infierno eternamente y un juzgado. En este caso debemos entenderlo como un disciplinado. Algunos dicen que
esta disciplina de que algunas personas estaban enfermas en la iglesia, eran azotes que Dios les mandaba. La enfermedad en este caso que estaban sufriendo algunos de Corinto tenía que ver con disciplinas que estaba haciendo el Señor en su iglesia. Pero algunos llegaban al punto hasta de acortarle la vida y morir. Hoy en día algunos piensan de que como eso no ocurre inmediatamente hoy, y que a veces uno puede andar, tú sabes, de manera no muy santa y Dios no me mata inmediatamente o no me enferma inmediatamente, entonces no se aplican esas cosas o no es una aplicación para la iglesia. Como por ejemplo pasó en Hechos 5 cuando Ananías y Zafira fueron hipócritas con los apóstoles y el apóstol Pedro dice, ¿por qué engañan o intentan engañar al Espíritu Santo? Ojo. Ser hipócrita en la iglesia es equivalente, según Hechos 5, a tratar de engañar al Espíritu Santo. En la iglesia reside el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted puede engañar, o yo pudiera engañarlos a ustedes, pero no pudiéramos engañar al Espíritu Santo. Y hay disciplina de parte de Dios. El hecho de que no suframos una muerte inmediata, o una enfermedad que nos azotara nuestra tranquilidad, no es razón para estar tranquilos. La verdad, hermanos, que para nosotros debe ser suficiente entender que dice la Biblia que Él disciplina. No querrá usted averiguar cómo quiere disciplinarlo. Yo no quiero probar al Señor, vamos a ver cómo me disciplina. ¿Será que me enferma? ¿Será que me mata? Vas a provocarlo. Pero una cosa sí es cierto, dice la Biblia. Si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Puede que a veces el Señor retenga alguna disciplina fuerte, correctiva para alguno de nosotros. Puede que la retenga por sus muchas misericordias, hermano. Y que el Señor no te haya disciplinado, si tu vida hoy no demuestra o no revela lo que supuestamente dices que eres. Yo te llamo en el nombre de Dios, cuidado, reflexiona, arrepiéntete y vuelve al Señor. Porque la Biblia dice, porque Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo soy padre y sé que la gran mayoría aquí es padre. Nosotros seremos felices y gloria a Dios cuando nuestros hijos oyen lo que le decimos. Deja eso, por su bien deja eso. Y cuando nos oye, gloria a Dios, no es necesario ir más allá. Te felicito, hijo, estoy orgulloso. Pero cuando no lo deja y no lo deja, viene la corrección. No tientes al Señor. Porque a veces puede que yo no discipline porque soy inconsistente. A veces no estoy de gana. Mi estado de ánimo cambiará. Tengo la mente en otra cosa. Todos somos así. Pero el Señor no. Continúa en tu pecado. Y si eres un hijo de Dios, te va a disciplinar. Y hermanos, es duro. A la iglesia de Corinto significó enfermedades que los azotarían y algunos la muerte. Por ejemplo, al rey David no se enfermó él, ni lo mató a él, pero le mató al hijo. ¿Estoy diciendo o amenazando que Dios va a matar a tus hijos? No. Estoy diciendo que como la Biblia nos dice ver cómo Él actúa a veces. No tentemos al Señor. ¿Qué es mejor? Vivir dignamente como es el Señor. No tienes por qué descubrir eso, hermano. No tienes por qué descubrir. Tienes que tener cuidado entonces con la celebración de la cena, porque pisotear el símbolo es como pisotear precisamente el sacrificio de Cristo.
Como si alguien agarrara la bandera de nuestro país, la quemara o la rayara de frente a nosotros. Ofendería, porque es un símbolo que nos representa. La Biblia dice que la Santa Cena o el bautismo es un símbolo que representa lo que el Señor hizo por nosotros. Tomarlos a la ligera o de manera irreflexiva es pisotear al Cristo mismo. Y Hebreos 10 dice que el Señor es fuego consumidor a aquel que pisoteare la sangre del pacto. Para terminar entonces, hermanos, lo que significa y sella la cena del Señor. Uno, es entonces una representación simbólica de la muerte del Señor Jesucristo. El hecho central de la redención, prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento, se presentan con claridad por medio de estos importantes símbolos en el Nuevo Testamento. Partido por vosotros, derramados por muchos, apuntan al hecho de que la muerte de Cristo fue sacrificial para el beneficio y todavía más en lugar de su pueblo. Nos hace recordar que eso fue para nuestro beneficio, pero también debemos recordar que lo hizo en nuestro lugar. Nosotros debimos haber sido partidos bajo la ira de Dios. Nuestra sangre debió haber sido derramada, pero Él lo hizo por nosotros. En segundo lugar, también nos recuerdan o sellan que simboliza la participación del creyente con el Cristo crucificado. En la celebración de la Cena del Señor, los participantes no solamente miran a los símbolos, sino que se reciben y se alimentan con ellos. Figurativamente hablando, ellos comen la carne de Jesús y beben su sangre. Simbolizan de manera como ellos se apropian de los beneficios asegurados de la muerte sacrificadora de Cristo. En tercer lugar, representan no solo la muerte de Cristo como el objeto de la fe y el acto de la fe que une al creyente con Cristo, sino que también dan fuerza, gozo y vida al alma. Dios prometió una gracia especial para aquellos que participan de estos medios de gracia. Y por último, simbolizan la unión de los creyentes entre sí. De nada sirve, hermano, que tú guardes suma seriedad, solemnidad al momento de celebrar la cena y después desprecias a tus hermanos. Estás haciendo exactamente lo mismo que hacían los corintios. Los miembros del cuerpo de Cristo constituyen una unidad espiritual y comen del mismo pan y beben del mismo vino, simbolizando la unión que hay entre ellos. Hermanos, ¿tu vida simboliza una unión entre los demás hermanos que también creen en el Señor? ¿O estás distanciado, desprecias en tu corazón, no estás involucrado absolutamente con nadie de la iglesia? Con nadie. Es cierto que no todos tenemos el mismo nivel de confianza. No significa que debemos tener el mismo nivel de confianza, porque ni el Señor Jesucristo lo tuvo con los 12. Pero sí implica que a la hora por lo menos de ver a mis hermanos, yo los puedo saludar con todo gusto, sin ninguna distinción, con todo cariño. Puedo conversar, puedo compartir, porque en virtud de la unión que tenemos en Cristo Jesús. De manera que no debemos ser envidiosos ni prejuiciosos sobre aquellos al que el Señor en su providencia les ha prosperado materialmente. Pero no debemos tampoco ser distanciados de aquellos que en la providencia de Dios no han sido tan afortunados materialmente. Lo cierto es que a la hora de ser reunidos como iglesia, nuestras distinciones sociales se acaban. Somos un cuerpo en Cristo. Cuando estamos reunidos, se refleja nuestra comunión eso. De allí que esos almuerzos que hacemos el fin de mes es un intento para nosotros estar en la misma mesa, sentados al mismo nivel, compartiendo la comida. Porque cuando uno come con alguien, por lo general, se entiende como un momento donde uno se distiende, conversa, se conoce unos a otros. Es un tiempo de confianza, un tiempo que refleja la unión con Cristo. Tienes que tener cuidado si realmente a ti no te agradan ese tipo de momentos.
si tú no estás unido a tus hermanos en ese tipo de compartir. Hay que tener verdaderamente cuidado. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por la bendición que nos das en Cristo Jesús. No solamente debemos predicar tu palabra, el Evangelio, Señor, de Jesucristo, cuando murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, sino que para ayudarnos en nuestra debilidad, también has dejado símbolos visibles, Señor, que nos ayuden a tener fresco en nuestra memoria las cosas que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Pero, ¿qué errados estaríamos, Señor, si nos concentramos en los aspectos ceremoniales de los símbolos y del aspecto exterior, pero al final nada de eso influye en nuestra manera como compartimos con otros? ¿Cómo consideramos nuestra unión contigo y al mismo tiempo cómo consideramos nuestra unión con otros creyentes? Dios, si alguno de nosotros no ha sido lo suficientemente diligente o tener la iniciativa para compartir unos con otros, perdónanos, Señor, y haznos, por favor, renovar esa comunión, la cual ya no tenemos que crear, sino que conservar, porque la unión ya la lograste en Cristo Jesús. Por supuesto, esto es posible, Señor, si estamos en la gracia. Pero si aún permanecemos en muerte, es imposible amar al hermano. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Ayúdanos a vivir consecuentemente con ella. En el nombre de Jesús. Amén.